En cualquier momento puede pasar cualquier cosa puede salir mal. Quiero decir, la tragedia siempre está ahí. No estás fuera de la cárcel hasta que sales. Así advertía Suge Knight sobre lo peligroso que puede ser la cárcel. Y ahora, es como si hubiera predicho su propio destino. El fundador de Death Row acaba de ser apuñalado en un violento ataque en la cárcel y, según algunas fuentes, está relacionado con los secretos que ha estado revelando. ¿Qué intentaba revelar y quién intentó silenciarlo? Vamos a verlo. El ataque que conmocionó al hip hop. Suge Knight es una de las figuras más controvertidas de la historia del hip hop. Pero una fatídica noche de junio se convirtió en un recluso más. Todo sucedió muy rápido. Según una fuente, las luces del bloque C ya estaban apagadas cuando, por razones que nadie pudo explicar, un recluso logró acceder a la celda de Suge y le propinó una violenta paliza. Para comprender realmente lo que ocurrió aquella noche en la cárcel, hay que entender quién era Suge Knight. No solo para el hip hop, sino para todo el mundo underground del entretenimiento estadounidense. No era un pequeño estafador que había conseguido un contrato discográfico por casualidad. Suge Knight era el hombre del saco del hip hop, el que todos temían, incluso los que estaban en la cima. Suge Knight nació y se crió en Compton. Empezó como jugador de fútbol americano, luego pasó al trabajo en la calle, actuando como matón a sueldo en Los Ángeles. Pero fue a principios de los 90 cuando dejó su huella. Tras asociarse con Dr. Dre, que acababa de dejar Ruthless Records de Eazy-E, Suge cofundó Death Row Records. Lo que comenzó como un pequeño sello discográfico se convirtió rápidamente en el centro de la escena rap de la costa oeste. Y Suge no lo construyó siendo amable. Death Row no era solo un sello discográfico, era un reino, y Suge era el que mandaba. En 1994, Death Row ingresaba más de $100 millones al año. El sello discográfico estaba en lo más alto de las listas, con artistas como Tupac, Snoop Dogg, Dr. Dre, Nate Dogg y Tad Dog Pound. Era como el equipo all-star del hip hop de la costa oeste. Pero detrás del éxito se escondía la violencia. Antiguos miembros del equipo afirman que Suge gobernaba mediante el miedo y el control. Había constantes historias de amenazas, peleas e intimidación. Una de las historias más infames: Suge supuestamente colgó a Vanilla Ice del balcón de un hotel durante una disputa por dinero. También era conocido por aparecer en clubes con un grupo de 15 o más hombres, cerrar el local y dar ejemplo con cualquiera que se saliera de la línea. Pero a mediados de la década de 2000, Death Row estaba en bancarrota y los casos penales de Suge se acumulaban. Cargos por agresión, demandas civiles, violaciones de la libertad condicional, y el incidente de atropello y fuga de 2015 durante el rodaje de Straight Outta Compton, en el que Suge atropelló a 2 hombres con su camioneta, matando a uno de ellos. Ese caso le valió 28 años en Donovan, una sentencia que la mayoría asumió que finalmente silenciaría al jefe de Death Row para siempre. Se equivocaron. Incluso desde detrás de las rejas, Suge no había terminado de hablar. Y fue una llamada telefónica la que encendió la mecha de todo lo que siguió. Era enero de 2024 cuando Suge Knight, sentado dentro del centro penitenciario RJ Donovan, cogió un teléfono público de la prisión e hizo una llamada a cobro revertido que incendiaría toda la industria del hip hop. La plataforma, el podcast PBD. Ahora bien, la mayoría de los reclusos que cumplen condenas largas guardan silencio. Evitan los medios de comunicación, no remueven viejos fantasmas. Pero Suge era diferente. Él entendía una cosa mejor que nadie. En el mundo de la política del poder del hip hop, el silencio te hunde. Así que Suge llamó y durante casi 2 horas descargó décadas de acusaciones sin filtros, sin remordimientos y francamente peligrosas. Y no eran chismes al azar. Dio nombres, sacó pruebas y desafió a cualquiera a que lo detuviera. Empezó sutilmente, con Suge recordando Death Row y los viejos tiempos. Pero luego, cuando la conversación pasó a la situación de Diddy, soltó la primera bomba. Estoy bastante seguro de que alguien le enseñó eso, y eso es algo más profundo en la industria. Los tipos que se involucraron con mucha gente a la que ellos mentorizaban, en lugar de tener a alguien que mentorizara a su propio padre. Tenían a estos tipos a los que mentorizaban, y cuando eso ocurre en la industria, les hacían lo mismo que les habían hecho a ellos a la siguiente persona. Según Suge, Diddy no adquirió esos hábitos por su cuenta, se los enseñaron. Suge afirma que los hombres poderosos de la industria fueron los mentores de Diddy y que ahora, como mentor él mismo, Diddy se ha convertido en el mismo tipo de figura que una vez le influyó. Momentos después, apuntó a uno de los hombres más poderosos de la historia del entretenimiento. El número 1 era Clyde Davis, y hay que entender una cosa. Sí, cuando empecé en el flow, hay que saber una cosa. No tenía cocaína y nadie más.
Empecé esa empresa por mi cuenta y fiché a Dr. Dre. Si sabes algo sobre la política de la industria, sabrás que el nombre de Clyde Davis no se menciona a la ligera. Clyde Davis, uno de los ejecutivos más poderosos de la música estadounidense, ha lanzado carreras, enterrado escándalos y, como insinuó Suge, elegido quién vive y quién es sacrificado. Y si pensabas que eso era todo en cuanto a la sinceridad suicida de Suge, piénsalo de nuevo. Menos de una hora después, redobló la apuesta y acusó a la élite del hip hop de conspirar para silenciar a cualquiera que se niegue a seguir sus reglas. O algo peor. Según Suge, incluso Diddy está en peligro, no por lo que ha hecho, sino por lo que sabe. Definitivamente va a ser el hijo de puta negro con un agujero en la espalda. Tienes que darte cuenta de una cosa. La vida de ese chico es peligrosa. Y no es peligroso por las cosas que ha hecho. Está en peligro. Sabe demasiado. No era solo un gángster envejecido hablando por hablar. Era un hombre que conocía los secretos porque había ayudado a guardarlos. Probablemente esté hablando constantemente con los altos mandos y con todos los demás para averiguar cómo va a salir todo. Porque conoce todos los secretos. Y, si se le va la lengua, podría quedar muy mal. Suge hablaba de Diddy, pero no se daba cuenta de que hablar más de la cuenta también podría meterlo en problemas. Y entonces, sucedió. Y así fue. Eran poco más de las 10:40 de la noche dentro de la Unidad 5 del Bloque C de la prisión R.J. Donovan, una cárcel de seguridad media situada en las afueras de San Diego. El patio estaba cerrado. Las luces estaban atenuadas. El habitual ajetreo de fin de noche. Los reclusos guardaban el contrabando, los guardias realizaban controles y las celdas se cerraban una tras otra. Pero algo no iba bien. Según una declaración filtrada de un funcionario de prisiones anónimo, citada por Hip Hop Unfiltered, una puerta de celda permaneció abierta más tiempo de lo habitual. Pertenecía al recluso número D3095, Marion Hugh Suge Knight. Esa puerta no debería haber estado abierta más de 30 segundos. Estuvo abierta 2 minutos y medio. Eso no es casualidad. Fue por esa ventana por donde se coló un recluso no identificado, con el rostro cubierto y las manos enguantadas. Testigos de celdas adyacentes declararon más tarde a Vlad TV. Oímos un golpe sordo, luego otro. Luego se notaba que alguien había recibido un golpe fuerte, porque solo se oía la respiración. No había gritos, solo ese sonido que se hace cuando te rompen las costillas. Un segundo testigo afirmó que el teléfono de Suge, su salvavidas, fue convenientemente desconectado por mantenimiento en el bloque C pocos minutos después del ataque, y luego, nada. El agresor desapareció en la oscuridad. Las cámaras, supuestamente operativas, solo captaron estática en esa transmisión entre las 10:48 p.m. y las 10:46 p.m. Una fuente penitenciaria admitió más tarde a Hip Hop DX. No quieren hacerlo público. Habría sido malo para el negocio, malo para los federales, malo para todos. Y así, sin más, el rey de Death Row yacía golpeado en su celda, con sangre en el suelo, las costillas rotas y la cara cortada. Y el sistema actuó con rapidez. En menos de una hora, Suge fue trasladado a la unidad médica. 3 conocidos afiliados a Death Row en Donovan fueron trasladados o puestos en aislamiento. El registro de seguridad del bloque C de esa noche fue borrado. Las llamadas a 2 números externos fueron registradas y luego borradas manualmente por la mañana. Una fuente interna dijo a Vlad TV: alguien hizo valer su rango, por eso no salió nada en las noticias. Tenían 2 equipos preparados, uno para golpear y otro para limpiar. Pero las calles se enteraron. Al amanecer, los mensajes se extendieron por los patios de la costa oeste, desde Pelican Bay hasta Lancaster. Han tocado al gran jefe. Las cosas están a punto de cambiar. A estas alturas, no es ningún secreto que Suge Knight se hizo más enemigos que amigos en su ascenso al poder. Pero lo que la mayoría no sabe es cuánto tiempo han durado algunos de esos rencores y quiénes los siguen alimentando hoy en día. Diddy, Clyde Davis, Jimmy Iovine, antiguos matones de Death Row, convertidos en informantes confidenciales. Todos ellos tenían motivos para temer lo que Suge pudiera saber todavía y lo que pudiera estar dispuesto a decir. Especialmente después de esa llamada al podcast PBD. Papi, esa soy yo. Creo que es ella. No está flipando, pero si no paras el ciclo, seguirá pasando. Suge no solo estaba aireando sus quejas. Estaba amenazando con revelar exactamente hasta dónde llegaban los vínculos de la industria con las redes criminales, los agentes federales y las operaciones de lavado de dinero. Según un veterano informante de la costa oeste, que habló de forma anónima con Hip Hop DX, Suge no ha sido relevante musicalmente en años, pero en cuanto a información,
Todavía tiene en su poder casos de asesinato, contratos y movimientos de dinero sucio que se remontan a los días de Pac y Big. Y ahora es demasiado imprudente como para mantener eso en secreto. Y después de esa emisión, nadie podía permitirse dejarle seguir hablando. A las pocas horas del ataque, la política de las bandas dentro de Donovan cambió. Los OG Blood, leales desde hacía mucho tiempo a Death Row, guardaron silencio. Un líder de alto rango de los Crips de otra unidad del patio fue trasladado durante la noche sin explicación alguna. Y al final de la semana, el nombre de Suge Knight no se pronunciaba en Donovan. Se había impuesto un código. Un recluso dijo: «Cuando los jefes actúan en silencio, no se habla de ello». Y esto era una de esas acciones. Sería fácil achacar todo esto a la política de la prisión o a alguna vieja disputa que finalmente ha salido a la luz. Pero una vez que se unen los puntos, desde esa llamada telefónica, pasando por el ataque, hasta el repentino encubrimiento y el silencio de los medios, el patrón es claro. No fue algo aleatorio. Suge había agitado demasiado las aguas y la industria se dio cuenta. Porque ese podcast no fue la única vez que abrió la boca. Durante meses, Suge había estado lanzando bombas, revelando nombres y amenazando con derribar a algunos de los nombres más importantes del hip hop. Suge Knight expone los mayores fraudes del hip hop. Desde su celda en la cárcel, Suge Knight ha estado lanzando bombas que han sacudido los cimientos del mundo del hip hop. A través de su podcast Collect Call with Suge Knight, lanzado en octubre de 2023, este veterano ha estado revelando sistemáticamente lo que él afirma que son las verdaderas historias detrás de las figuras más legendarias del hip hop, pintando un panorama de traición, engaño y comportamiento traicionero que llega hasta lo más alto de la cadena alimenticia de la industria musical. Algunas de las revelaciones más explosivas se han centrado en su antigua familia Death Row, especialmente en Dr. Dre y Snoop Dogg. Dos tipos a los que Suge ayudó a pasar de ser artistas callejeros a iconos mundiales con más dinero del que sabían qué hacer con él. Pero según Suge, ese éxito tuvo un precio: la lealtad, la verdad y, en última instancia, la destrucción de todo lo que había construido desde cero. Aún así, ninguna disputa es más profunda ni más peligrosa que su guerra con Snoop Dogg. Esta va más allá de la política de la industria. Estamos hablando de lealtad, delación y la turbia verdad que se esconde tras algunos de los capítulos más oscuros del hip hop. Incluso cuando hablas de Snoop, la gente podría decir: bueno, ¿te estás metiendo con Snoop? Por supuesto que no. Snoop se está metiendo con Snoop. Todo el mundo dice que Snoop estuvo involucrado en eso. No estamos tratando de meterte en la cárcel. No quiero que vayas a la cárcel. Nadie puede meterte en la cárcel. Tú estás conectado con esa gente y confías en una zorra. Pero ¿por qué no aclaras las cosas? Tío, la frustración en la voz de Suge cuando habla de Snoop es real y profunda. No solo acusa a Snoop de mentir sobre su historia compartida, sino que sugiere directamente que Snoop ha estado colaborando con las fuerzas del orden y que tiene contactos que le protegen de las consecuencias que han sufrido todos los demás en su círculo. La frase «te has relacionado con esa gente» tiene un significado muy fuerte en el código de la calle, ya que sugiere que el éxito y la libertad de Snoop se han conseguido a costa de no ser fiel a su pandilla original. La sensación de traición de Knight es muy evidente cuando habla de cómo Snoop y otros han reescrito la historia de Death Row Records para minimizar su papel y ensalzar sus propias contribuciones. Lo que hiciste es la mierda más rara que he visto en mi vida. Ahora mira, estoy en la cárcel. Ahora estoy en prisión. Así que cuando la corporación llamada Death Row no pagó las cuotas para mantenerla en funcionamiento, tú fuiste y conseguiste el nombre y se lo pediste a tu jefe. Las revelaciones de Knight sobre Dr. Dre son igualmente explosivas y profundamente personales. Su relación, que en su día produjo algunos de los temas más emblemáticos del hip hop, se deterioró hasta convertirse en algo mucho más complejo y problemático. Es la verdad. Dre vino a mí porque no voy a entrar en detalles sobre su situación. Se trata de prácticas sexuales. Le dije: ¿qué es eso? Es como el viejo Hollywood. Tienes que casarte rápido. Él quería casarse con esa persona, pero esa persona no quería vivir con él. Se casó con ella. Un día, Dre vino y me dijo: nunca volveré a tocar ese tema. Nunca volveré a hablar de mujeres. Y me dijo que quería ser blanco. Estas revelaciones pintan un retrato del Dr. Dre como alguien que lucha con su identidad y su sexualidad y que recurre a Knight en busca de orientación durante sus crisis personales. La disposición de Knight a revelar estos detalles íntimos demuestra o bien una ruptura total en su relación, o bien una maniobra calculada para dañar la reputación de Dre. En cualquier caso, representa un nivel de traición personal que va mucho más allá de las típicas disputas comerciales. Así que cuando Eric finalmente llega,
El guardia llama y dice: «Vaya, ha venido a ver a Dre, déjale subir». Y él tuvo que irse, porque sabía que había novedades. Creo que era Dre. Así que se fue a casa y entró en el estudio. ¿Me ves? Veo a algunas personas, empezamos a hablar y le digo: «Tío, no va a venir, pero voy a hablar contigo y te voy a enseñar los papeles de todas las fiestas». Tenía una parte y los tres tenían otra parte. En la versión de Night, Eazy-E era interpretado por Dr. Dre, que estaba trabajando en secreto para destruir a su antiguo socio mientras fingía mantener su amistad. El impacto emocional de esta traición en Eazy-E fue devastador. Veo una de las cosas más tristes que he visto en la vida en el hombre al que estoy mirando, Eazy Eric. Como si dijera: «Compré un coche, no siempre fue para mí». Y es como si estuviera intentando contener las lágrimas porque no quiere que yo le vea llorar, porque llora porque tiene miedo. Yo lloré porque él había hecho daño a otro hombre. Pero quizás la parte más escalofriante de la historia de Night sobre Eazy-E es lo que sucedió después. Según Night, Dr. Dre estaba planeando en secreto un acto violento contra su antiguo compañero. Cuando contesté el teléfono y hablé con él, le dije: «¿Estás listo para venir aquí? ¿Qué quieres que haga?». Él me respondió: «Tío, dispara a ese hijo de puta en la cabeza, reventale los sesos, dispárale en el ojo y hazle fotos». «No tienes una de esas cosas. Ya sabes, bla bla bla, una cámara de teléfono. Ya sabes, consigue una de esas cámaras portátiles y enséñamela. Quiero verlo. Ya sabes, bla bla bla». Esta explosiva acusación sugiere que Dr. Dre estaba planeando activamente asesinar a Eazy-E, con pruebas fotográficas incluidas. Si esto es cierto, esta revelación cambiaría radicalmente nuestra comprensión de las relaciones dentro de NWA y las circunstancias que rodearon la muerte de Eazy-E por complicaciones relacionadas con el SIDA. Según Knight, el estado actual del hip hop refleja el triunfo de estos sistemas corruptos sobre la auténtica cultura callejera que él ayudó a llevar al éxito mainstream. Las disputas actuales de Knight con figuras como Wack 100 y Reggie Wright Jr. siguen saliendo a la luz a través de las redes sociales, lo que demuestra que sus rencillas van mucho más allá de las grandes celebridades e incluyen a antiguos socios y figuras de la industria que, según él, le traicionaron o tergiversaron su papel en el éxito de Death Row. El impacto de estas acusaciones va mucho más allá de las relaciones personales. Si tan solo una parte de las afirmaciones de Knight son ciertas, sugieren que algunas de las figuras más célebres del hip hop han construido sus carreras sobre mentiras, traiciones y compromisos que contradicen fundamentalmente la imagen auténtica que han cultivado. Para los fans y observadores de la cultura hip hop, el podcast de Knight representa o bien un necesario ajuste de cuentas por los errores del pasado, o bien una campaña destructiva por parte de alguien cuyo tiempo ya ha pasado. Pero a pesar de todos los ataques de Suge, desde Dre hasta Diddy, pasando por Clive Davis y Snoop, hay una historia que todavía pone nerviosa a la gente, incluso para susurrarla. Una verdad que todavía podría afectarle. Y no se trata de derechos de autor, ni de discográficas. Se trata de lo que realmente ocurrió aquella noche en Las Vegas, cuando Tupac fue asesinado a tiros en el coche de Suge Knight. El secreto más mortal de Suge Knight podría costarle la vida. De todas las guerras callejeras, disputas en la industria y acusaciones explosivas que han rodeado a Suge Knight a lo largo de su reinado en el mundo del rap, nada tiene más peso ni consecuencias potencialmente mortales que las persistentes preguntas sobre su papel en la muerte de Tupac Shakur. La versión oficial es ya una leyenda callejera. Tupac y Knight salían de un combate de Mike Tyson en el MGM Grand cuando fueron alcanzados por unos disparos desde un coche en marcha. Pac murió a causa de sus heridas 6 días después, mientras que Knight sobrevivió con heridas leves. Pero las propias declaraciones de Knight sobre esa noche, tanto pasadas como presentes, contienen contradicciones e insinuaciones que han alimentado durante décadas teorías conspirativas y acusaciones que aún podrían pasarle factura, ya sea por la ley o por la gente de la calle que quiere justicia. ¿Sabes lo destrozada que se habría quedado mi madre si yo hubiera muerto? Podría haber muerto. Así que cuando hay gente que no estaba allí, que no nos conocía, y dice que yo agarré a Tupac o que pasó esto, ¿cómo sabes esos detalles? Seas quien seas, si no estabas allí. Escucha cómo se pone a la defensiva Suge cuando habla de la muerte de Tupac. Esto revela la sensibilidad del tema y su conciencia de que mucha gente cree que él tuvo algo que ver en el asesinato de uno de los artistas más importantes del hip hop. Su desafío a los críticos. ¿Cómo sabéis esos detalles si no estabais allí? Sugiere tanto una frustración genuina por las especulaciones, como un posible intento de desviar la atención de algunas verdades incómodas que podría estar ocultando. No se puede subestimar la complejidad de la relación de Knight con Tupac. Por un lado,
Knight fue fundamental para conseguir la liberación de Tupac de la cárcel y darle una plataforma que le permitió producir algunas de sus canciones más memorables. Por otro lado, su relación se basaba en una dependencia mutua que, en última instancia, pudo resultar fatal para el joven rapero. Al final, se vio atrapado en esa vida. Al final. Hay gente que habla de Tupac y nunca ha estado allí. No, estamos allí. O podrían haber sido los guardias de seguridad de Death Row o los lavadores de coches de Death Row. Nunca conocieron a Pot y dicen las cosas más negativas para vender. Tenemos que tener historias de Tupac. La frustración de Knight con la gente que dice saber cosas sobre Tupac sin haberlo conocido personalmente revela sus sentimientos protectores hacia la memoria del rapero. Los acontecimientos que condujeron a la muerte de Tupac incluyeron un enfrentamiento en el MGM Grand que el propio Knight inició. Esa misma noche, Knight y Tupac habían golpeado a Orlando Anderson, un presunto miembro de los Crips, en el vestíbulo del casino. La agresión fue captada por las cámaras de seguridad y se cree que fue el desencadenante de la cadena de acontecimientos que condujeron al tiroteo esa misma noche. Lo que hace que la posición de Knight sea especialmente precaria es la creciente cantidad de pruebas y testimonios que sugieren que el tiroteo no fue un acto aleatorio de represalia de una banda, sino que fue orquestado por personas del propio círculo de Knight. La investigación del exdetective de la policía de Los Ángeles, Greg Cutting, presenta un caso convincente que implica motivaciones complejas, entre ellas presiones financieras y políticas internas de Death Row. El ángulo del seguro es particularmente perjudicial para las afirmaciones de inocencia de Knight. Si Knight se enfrentaba a dificultades financieras y Tupac se estaba volviendo cada vez más difícil de controlar, la muerte del rapero habría resuelto múltiples problemas y, al mismo tiempo, podría haber generado importantes pagos del seguro. La situación financiera actual de Knight añade credibilidad a las teorías sobre la violencia motivada por el dinero. Su intento fallido en marzo de 2025 de revocar su condena de 28 años de prisión fue denegado por un juez, y sus continuos problemas legales sugieren que el dinero siempre ha sido un factor determinante en su toma de decisiones. Pero quizás las pruebas más perjudiciales contra Knight provienen de su propia organización. Keith D., testigo clave en el caso del asesinato de Tupac, proporcionó un relato detallado de los acontecimientos que condujeron al tiroteo, que pintan a Knight bajo una luz extremadamente desfavorable. Sus conocimientos sobre el carácter y los métodos de Knight proporcionan un contexto para comprender el peligroso entorno que rodeaba a Death Row Records. Bueno, has hablado de un incidente con Suge y Bob James, un hermano fallecido, Bantry. Sí. Se pelearon, creo, en el Bar One. Oh, mierda. Yo estaba al otro lado de la sala, pero joder, ese chico, Bruce Richardson, les dio una paliza. ¿Sabes a qué me refiero? Supongo que sabía karate. Sí. Ese hijo de puta les dio una paliza a los dos. La disposición de Keith D. a describir las peleas perdidas de Knight y su apariencia vulnerable contradice la imagen de invencibilidad que Knight intentaba mantener. Más importante aún, el conocimiento detallado de Keith D. sobre las actividades y asociaciones de Knight hacen que su testimonio sobre el asesinato de Tupac sea particularmente creíble y peligroso para Knight. El momento en que se revelaron varios detalles sobre la muerte de Tupac jugó en contra de los intereses de Knight. Cada nueva prueba o testimonio parece apuntar hacia su implicación, ya sea directa o por negligencia. El hecho de que fuera la única persona del coche que sobrevivió al tiroteo, junto con su historial de violencia y problemas económicos, crean un caso circunstancial muy convincente en su contra. La respuesta de Knight a estas acusaciones ha sido atacar la credibilidad de sus acusadores mientras mantiene su inocencia. Dejaste a Malik por muerto. Dejaste a un guardia de seguridad llamado Kenny por muerto cuando le dispararon por la espalda detrás de ti. Porque la verdad es que se pagó mucho dinero de mi bolsillo y tú participaste en ello. La sugerencia de Knight de que Snoop Dogg tiene información sobre la muerte de Tupac que no ha hecho pública añade otra capa de complejidad a la historia. Sus acusaciones sobre que Snoop dejó por muerto al personal de seguridad sugieren un patrón de abandono y traición que podría extenderse al trato que recibió Tupac en sus últimos momentos. La conexión con Biggie Smalls añade otra dimensión a la conspiración sobre el asesinato de Tupac. Las teorías sugieren que Knight estuvo involucrado en el asesinato de Biggie como venganza, aunque nunca fue acusado. Si Knight fuera responsable de ambos asesinatos, representaría una de las series de crímenes más devastadoras de la historia de la música, eliminando a dos de los artistas más talentosos e influyentes del hip hop. Bueno, ya sabes, podría saber quién me mató. Simplemente no lo sé. Lo que pasa es que fue un día muy triste, no solo para Biggie, sino para su familia y para la cultura del hip hop. Creo que esos dos asesinatos destruyeron el hip hop.
La emotiva respuesta de Knight a las preguntas sobre el asesinato de Biggie revela el peso de estas acusaciones en su psique. Su admisión de que podría saber quién mató a Biggie, pero que prefiere no especular, sugiere o bien un desconocimiento real, o bien una decisión calculada de ocultar información que podría implicarle a él o a otros. Las investigaciones en curso y el renovado interés por ambos asesinatos mantienen la presión sobre Knight incluso desde la cárcel. Siguen apareciendo nuevos testigos, y los avances en la tecnología forense podrían proporcionar pruebas que no estaban disponibles durante las investigaciones originales. La situación actual de Knight lo hace especialmente vulnerable a la presión de las fuerzas del orden. Su condena de 28 años significa que probablemente pasará el resto de su vida en prisión, a menos que pueda proporcionar información que conduzca a acuerdos de culpabilidad o a reducciones de la pena. Esto supone un poderoso incentivo para que coopere con las autoridades, pero también lo convierte en blanco de cualquiera que tema lo que pueda revelar. Sí, tío, acaba con tu vida. Cuenta tu historia. Todavía no hemos vuelto a ser los mismos desde que Tupac y Biggie murieron. Y voy a terminar aquí porque yo sabía que Pot y Biggie se querían cuando estaba en el hotel. Me refiero a cuando aparqué en el hotel y hablé con Biggie antes de que Pot falleciera. No estaba enfadado con Biggie, como si lo odiara. Estaba más dolido porque sentía que Big tenía algo que ver con el tiroteo en el estudio. La pregunta de qué sabe realmente Knight sobre la muerte de Tupac y qué estaría dispuesto a revelar representa quizás el aspecto más peligroso de su situación actual. Si estuvo directamente involucrado en el asesinato, admitirlo podría dar cierre a la familia y los fans de Tupac, pero también probablemente daría lugar a cargos penales adicionales. Si fue simplemente negligente o tomó decisiones erróneas que contribuyeron a la muerte de Tupac, revelar esos detalles podría dañar su reputación y su legado sin aportar beneficios legales. Así que ahora, la pregunta no es solo qué sabe Suge Knight. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrá seguir vivo para contarlo? Porque en un mundo en el que las carreras se construyen sobre encubrimientos y los cadáveres se silencian, la voz de Suge sigue resonando desde detrás de las rejas. Cada llamada telefónica, cada podcast, cada nombre que menciona es un recordatorio. El juego no es limpio. Y tanto si dice la verdad, la exagera o juega una peligrosa carta de poder, una cosa está clara. Suge Knight todavía tiene el poder de sacudir la industria. ¿Y ese poder? Puede que sea precisamente lo que le silencie para siempre. Gracias por vernos. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.